La madrugada parecía suspendida entre la niebla y el silencio cuando dos Suburban negras, blindadas hasta el techo, se detuvieron frente a un portón de mármol que emergía en medio de la nada. Las montañas entre Córdoba y Tehuacán respiraban despacio, ocultando entre sombras una propiedad que durante años se mantuvo fuera de todo radar oficial. No había faroles, no había ecos de animales, solo el crujido de ramas bajo las botas tácticas de los agentes que avanzaban en completa oscuridad. Eran las 3:42 cuando el general al mando levantó la orden de cateo. Ese instante marcó el inicio de una noche que podría reescribir uno de los capítulos más oscuros de la política mexicana. El objetivo era claro. Entrar al rancho Niños Héroes, una propiedad imposible, escondida bajo el nombre de un muerto, ligada a contratos multimillonarios y a una red de empresas fachada que durante años se movieron sin ser tocadas. Ese lugar, según expedientes olvidados en un sótano de la antigua Procuraduría, había permanecido invisible ante el Estado durante casi 2 décadas. La orden venía desde la Ciudad de México. Harfuch no solo había revisado cada documento, había seguido cada coordenada y cada declaración anómalas. Esa madrugada, con drones sobrevolando la zona, dio una instrucción simple: quiero cada rincón registrado. Si ese lugar existe, tiene que hablar. Cuando el portón se dio con un estruendo seco, los agentes se encontraron con algo que parecía congelado en el tiempo. Una mansión de más de 1000 metros cuadrados, techos de teja italiana, ventanales gigantes y pisos de mármol que reflejaban la luz tenue de las linternas. En la cava había botellas abiertas, en la cocina platos aún húmedos, en la sala una copa con gotas frescas. Alguien había estado ahí recientemente. Nada coincidía con un rancho abandonado. Todo olía a lujo, secreto y prisa. Pero lo que más inquietó a los agentes no fue la mansión, fueron los detalles. Una choza de madera habitada por 2 ancianos que decían cuidar animales sin saber para quién. Un generador que se encendía automáticamente cada noche. Cámaras ocultas entre los árboles. Y marcas circulares en el pasto, quemaduras dejadas por hélices que sugerían algo inesperado. Alguien había usado ese lugar como punto de llegada o salida. Y todo ocurría mientras Duarte estaba a punto de obtener libertad anticipada. Ese rancho no era una simple propiedad olvidada. Era una cápsula de impunidad. Y lo que estaban por descubrir en su interior no solo comprometería al exgobernador, sino a la red que lo había protegido durante años. Esta historia apenas comienza. Si quieres seguir cada revelación, suscríbete y deja tu comentario. Lo que viene es aún más fuerte. Mientras los agentes aseguraban las primeras habitaciones del rancho, en la Ciudad de México un equipo de inteligencia revisaba el origen de la propiedad. No era un rancho común, ni un terreno heredado, ni una adquisición reciente. El nombre que aparecía como dueño era un fantasma: Javier Duarte Franco, padre del exgobernador, fallecido oficialmente en 1985 durante el colapso del Hotel Regis. Sin embargo, en un acta notarial de 2004 ese mismo hombre aparecía firmando como accionista mayoritario de una empresa ganadera llamada Ganadera San Miguel, la misma que figuraba como propietaria del rancho Niños Héroes. Ese era el primer hilo de una madeja que nadie debió encontrar. Todo comenzó con un expediente olvidado en un sótano húmedo de la vieja Procuraduría. Una carpeta amarilla con anotaciones a mano, sellos borrosos y un documento que a simple vista parecía irrelevante. Pero al cruzarlo con bases del SAT, los analistas descubrieron algo imposible de ignorar. Ganadera San Miguel había recibido más de 100 millones en contratos entre 2008 y 2015, pero no había vendido ni un kilo de carne. No tenía empleados, no tenía actividad fiscal real, no tenía nada excepto una firma de un muerto y un rancho escondido en el bosque. Ese único documento fue suficiente para activar la alerta. Alguien había usado nombres de fallecidos para ocultar propiedades enteras. A medida que el equipo revisaba registros notariales y movimientos financieros, surgían patrones inquietantes. Jueces del sexenio anterior habían clasificado direcciones bajo el argumento de seguridad nacional, bloqueando cualquier solicitud de información. Notarios que firmaron escrituras clave desaparecieron o cambiaron de estado.
Empresas fantasma vinculadas a dependencias veracruzanas triangularon dinero hacia cuentas que luego se convertían en propiedades como el rancho. Todo estaba tejido con una precisión quirúrgica. No era una simple red de corrupción, era una estructura legal completa construida para durar. Cuando Harfetch recibió el reporte nocturno con la firma del muerto, cerró la carpeta y dio la orden sin dudar. Ya encontramos lo que no querían que viéramos. Esa frase marcó el inicio del cateo. Lo que ninguno imaginaba era que ese primer hallazgo era apenas la superficie. En alguna parte del rancho debía existir la prueba que terminara de hundir el sistema. Algo fabricado para permanecer oculto y que ahora estaba a minutos de ser descubierto. Cuando los agentes avanzaron por el vestíbulo principal del rancho, comprendieron que no estaban frente a una simple propiedad abandonada. Cada habitación parecía detenida en un instante preciso, como si alguien hubiera salido minutos antes dejando todo intacto. En la sala, un candelabro de cristal seguía oscilando levemente, reflejando haces de luz sobre cuadros europeos colgados en paredes de madera fina. En la cocina, platos húmedos reposaban junto a una copa con gotas frescas, prueba de que la casa no estaba desierta. Era una contradicción absoluta, porque sobre los muebles se acumulaba polvo antiguo, pero en rincones específicos había rastros recientes. El aire olía a madera envejecida mezclada con un perfume caro que no pertenecía a un lugar olvidado. En el salón de eventos, las mesas estaban cubiertas con sábanas grises que tenían marcas recientes de manos. Los agentes encontraron huellas finas en el piso de mármol, como si alguien hubiera caminado descalzo. En la cava, botellas abiertas, algunas a la mitad, otras sin etiqueta, daban la sensación de reuniones discretas sin registro. Pero lo que más desconcertó al equipo fue la terraza trasera. Asadores industriales sin uso reciente, pero junto a ellos, un cenicero con 2 colillas nuevas. Era evidente que alguien había estado ahí durante los últimos días, o incluso las últimas horas. A medida que los peritos avanzaban, descubrieron detalles que no encajaban con la narrativa de un rancho olvidado. Todas las cámaras de seguridad funcionaban a la perfección, conectadas a un sistema eléctrico que se activaba automáticamente cada noche. El generador estaba en estado impecable, con mantenimiento reciente. Las cerraduras eran nuevas, instaladas con precisión profesional. Todo indicaba que la casa era cuidada a distancia, vigilada, atendida sin presencia humana constante, pero lista para ser habitada en cualquier momento. Lo más inquietante surgió en el corredor que conectaba la mansión con los establos. En el piso había marcas circulares quemadas, señales claras del roce repetido de hélices. No existía un helipuerto formal en los registros, pero el pasto mostraba el patrón perfecto de una aeronave aterrizando con frecuencia. Los agentes confirmaron después que en la casa de visitas, sobre una cama impecable, encontraron llaves de un helicóptero junto a 2 pasaportes falsos. Nada de eso era casualidad. Todo apuntaba a que el rancho funcionaba como punto de llegada, salida y resguardo. Cada habitación revisada agregaba una capa más de misterio. El inmueble no era solo lujoso, era una guarida diseñada para ocultar movimientos, proteger documentos y alojar personas sin dejar rastro. El rancho parecía hablar, pero lo que decía no era sobre lujo, sino sobre operaciones encubiertas, visitas clandestinas y una red que llevaba años protegida. Y en algún lugar de esa mansión, enterrado bajo el mármol o escondido detrás de un librero, debía estar la pieza que faltaba para entender la magnitud del caso. Mientras la mansión revelaba lujos y rastros recientes, en la parte más alejada del terreno los agentes se acercaron a una pequeña choza de madera que contrastaba brutalmente con el esplendor de la casa principal. Era una estructura humilde, hecha con tablas viejas y sostenida con clavos oxidados. A simple vista parecía inhabitable, pero desde dentro se filtraba una luz temblorosa, como si una vela estuviera encendida desde horas antes. Al abrir la puerta, encontraron a una pareja de ancianos dormida en catres improvisados, cubiertos con cobijas desgastadas. El hombre despertó sobresaltado, la mujer con la voz quebrada. Ninguno negó su presencia, pero ambos parecían derrotados por el tiempo. «Nos pagan por cuidar a los animales», dijo ella mientras buscaba un abrigo delgado. No mencionó a un patrón, no dijo un nombre,
Solo hablaba de camionetas que llegaban cada cierto tiempo, dejaban cajas de comida y se iban sin saludar. No tenían televisión, no tenían radio, apenas un teléfono viejo sin señal donde anotaban fechas para no perder la cuenta de los días. Para ellos, el rancho era una rutina silenciosa, una vida atrapada entre montanas y animales sin entender que estaban en medio del mayor escándalo del país. Lo que los agentes encontraron alrededor de la choza complicó aún más la situación. Había costales de alfalfa marcados con sellos oficiales de un programa ganadero cancelado hacía años. Había insumos veterinarios con fechas recientes y etiquetas que correspondían a empresas hoy investigadas por lavado de dinero. En un repostero de madera, 3 cabras descansaban sobre heno húmedo. Una de ellas llevaba una etiqueta plástica colgada del cuello con un número de registro agropecuario que oficialmente no existía desde 2013. Ese simple detalle abrió una línea de investigación nueva. Continuando con la inspección, uno de los agentes notó un espacio irregular bajo unas balas de alfalfa. Tras moverlas, descubrieron un panel de madera recortado a mano. Debajo, una caja metálica cubierta de tierra y humedad. Dentro no había joyas ni dinero, sino papeles semidestrozados, fragmentos de carpetas quemadas y un sobremanila sellado con cinta negra. Lo abrieron con cuidado. Entre documentos ilegibles por el dano había un solo papel intacto, un acta notariada con fecha de 2016. A simple vista parecía un documento administrativo sin relevancia, pero al revisar el nombre del firmante, los peritos quedaron inmóviles. La firma correspondía a un hombre fallecido en 1984. Ese hallazgo confirmó lo que los analistas temían. El rancho estaba sostenido legalmente por muertos, empresas fantasma y notarios que habían desaparecido. Los ancianos no eran cómplices, eran los últimos testigos involuntarios de una operación que llevaba años respirando a la sombra. Y ahora, con esa acta en manos del equipo de Arfuch, la historia comenzaba a quebrarse. Mientras los agentes continuaban revisando la casa principal, un perro de búsqueda se detuvo frente a un enorme librero de madera oscura que cubría toda una pared. El animal rasgaba el piso, inquieto. Los peritos notaron un ligero eco al golpear el suelo, como si hubiera un espacio vacío debajo. Tras mover el librero con herramientas hidráulicas, descubrieron un mecanismo oculto, una pieza metálica que al girar se liberó un compartimento subterráneo. Una escalera angosta descendía hacia una habitación completamente sellada, sin ventanas y con aire viciado que olía a humedad y papel viejo. Era una biblioteca clandestina. La luz de las linternas iluminó decenas de cajas de archivo apiladas desde el piso hasta el techo. No eran documentos comunes. Eran carpetas de dependencias estatales, copias de contratos, oficios con sellos oficiales, nombres de proveedores y un conjunto de estados financieros que no deberían estar ahí. Pero lo más inquietante estaba al centro de la sala, una caja fuerte empotrada en el piso, oculta bajo un mosaico de mármol que fue removido con herramientas especiales. Nadie sabía qué esperar. Si había dinero, joyas o documentos, cualquiera de esas cosas podía cambiar el rumbo del caso. Cuando la caja se abrió finalmente, el silencio fue absoluto. Dentro no encontraron lingotes ni fajos de billetes, sino algo infinitamente más explosivo, pasaportes falsos, tarjetas bancarias vencidas, una memoria USB sin marcas y un conjunto de documentos que parecían rescatados de una destrucción apresurada. Entre ellos, un archivo con el sello de la Secretaría de Finanzas de Veracruz con una firma reconocible. Era una autorización de transferencia fechada en 2016, vinculada a una donación irregular del rancho Nenos Herros hacia una fundación que nunca existió. El documento estaba firmado por un hombre muerto desde 1984. Era la segunda vez que un fantasma aparecía como responsable legal. Dentro de la caja también había una libreta negra, en su interior listas de nombres, fechas, montos y abreviaturas. Algunas iniciales coincidían con exfuncionarios del gobierno estatal y otras pertenecían a personas que hoy ocupan cargos públicos. Más allá de las cifras, había una palabra escrita varias veces con tinta roja, reubicación. Nadie sabía si era una orden, una advertencia o un registro de una operación en curso.
Lo único claro era que ese cuaderno no era un simple registro contable, era un mapa de relaciones, favores y movimientos que explicaban cómo el rancho había permanecido invisible durante años. Ese hallazgo transformó el cateo en un giro radical. Ya no estaban frente a un refugio escondido, sino frente a un centro de control diseñado para ocultar una red sofisticada de corrupción. Y ahora, con la evidencia en manos de Harfuch, el caso dejaba de ser histórico para convertirse en una bomba política que nadie podría ignorar. Mientras los peritos clasificaban el contenido de la biblioteca oculta, un equipo de inteligencia financiera revisaba la memoria USB encontrada en la caja fuerte. El dispositivo parecía discreto, sin logos, sin etiquetas, pero contenía el mapa completo de una red de empresas fantasma que operaba desde hace más de una década. Los archivos mostraban organigramas, flujos de dinero, contratos simulados y transferencias trianguladas entre dependencias del gobierno veracruzano y compañías creadas para desaparecer fondos públicos. Lo más impactante era la repetición de un mismo patrón, empresas constituidas por notarios aliados, socios inexistentes y accionistas ya fallecidos. Todo un sistema legal construido para sostener un fraude colosal. Según los documentos, Ganadera San Miguel no era la única empresa creada con nombres de muertos. Había al menos 15 compañías más formadas bajo esquemas idénticos. Muchas estaban vinculadas a programas supuestamente destinados a apoyos rurales, infraestructura municipal o adquisición de insumos médicos. Ninguna tenía empleados registrados, ninguna tenía actividad real, ninguna había entregado productos. Sin embargo, todas recibieron contratos millonarios durante los años en que Duarte gobernaba Veracruz. Ese era el verdadero mecanismo, dispersar el dinero a través de entidades fantasmas, borrarlo en papel y recuperarlo convertido en bienes, ranchos y cuentas privadas. Al cruzar la información con registros bancarios, surgieron transferencias hacia Panamá, Texas, Madrid y Guatemala. Algunas coincidían con fechas en que el exgobernador emprendió viajes oficiales. Otras estaban alineadas con compras de propiedades, vehículos de lujo y aportaciones a fundaciones inexistentes. Lo más alarmante era que varias de esas empresas seguían activas en papel, como si alguien aún intentara mantenerlas vivas para justificar movimientos recientes. Ese detalle encendió las alertas de Harfuch. La red no estaba muerta. Solo estaba dormida. Un segundo archivo contenía correos internos entre contadores, abogados y funcionarios que colaboraban con la estructura. En los mensajes se hablaba de auditorías que debían evitarse, jueces que debían ser contactados y documentos que debían ser destruidos. Uno de los correos incluía una frase lapidaria: mientras el rancho siga oculto, todo sigue estable. Esa línea confirmaba la importancia estratégica del lugar. No era un refugio, era el centro de almacenamiento de pruebas, contratos y secretos que mantenían funcionando la maquinaria financiera. Los analistas encontraron además contratos duplicados con montos distintos, adjudicaciones sin firmas reales y documentos electrónicos manipulados para aparentar legalidad. Cada archivo era una pieza más del rompecabezas que explicaba cómo miles de millones podían desaparecer sin que nadie lo notara. Era una telaraña perfecta, sostenida por funcionarios, notarios y empresas fachada. Y cada rastro apuntaba al rancho Ninos Herros como pieza central. Para Harfuch, la conclusión era evidente. Ese lugar no solo escondía lujos, escondía el corazón de una red criminal que había operado con impunidad durante años. Y ahora, por primera vez, la estructura comenzaba a desmoronarse. Mientras los peritos revisaban la red de empresas fantasma, otro grupo de agentes inspeccionaba la zona exterior del rancho, enfocándose en las marcas circulares detectadas horas antes en el pasto. A simple vista eran quemaduras comunes, pero al analizarlas notaron un patrón repetido, propio de aeronaves ligeras que aterrizan con frecuencia en el mismo punto. No existía registro oficial de un helipuerto en la propiedad, pero el terreno mostraba evidencia de despegues recientes. Las ramas estaban dobladas en una misma dirección, el suelo compactado en el centro y las huellas de viento radial aún eran visibles. Al seguir la trayectoria marcada en la maleza, descubrieron una vereda oculta entre los árboles que conducía a un pequeño cobertizo metálico.
El interior estaba vacío, pero las paredes conservaban rastros de aceite aeronáutico y marcas pintadas con código técnico. Un mecánico de la división aérea confirmó que ese espacio se usó para mantenimiento ligero, cambios de filtro y revisiones rápidas. En una esquina encontraron una lona gris enrollada con restos de fibra de rotor. Ese solo detalle bastó para encender todas las alarmas. El rancho no era solo un refugio, era una pista clandestina activa para vuelos privados que nunca fueron reportados. Y lo que vino después confirmó la magnitud del hallazgo. En la casa de visitas, dentro de un cajón oculto bajo la cama, los agentes encontraron una llave metálica con un código grabado. Los peritos identificaron que pertenecía a un modelo específico de helicóptero registrado a nombre de una empresa fachada vinculada al exgobernador. Ese mismo código coincidía con bitácoras de vuelo archivadas en Veracruz y con un reporte filtrado en 2016 sobre una aeronave que salió del país en dirección a Guatemala sin completar registro aduanal. El hallazgo no era casual. Todo apuntaba a que el helicóptero había sido usado para transportar documentos, dinero en efectivo e incluso personas que debían mantenerse fuera del alcance de la autoridad. Al profundizar la búsqueda, encontraron un mapa plastificado con rutas marcadas a mano, señales de puntos de descenso y coordenadas en zonas rurales. Algunas correspondían a propiedades ya investigadas por la FGR, otras a terrenos que nunca habían sido inspeccionados. Pero había un detalle aún más serio, una anotación que decía salida limpia 4 de la mañana. Para los analistas, esa frase indicaba que la aeronave había sido usada como vía de escape o de traslado de cargas sensibles en horarios donde la supervisión aérea es casi inexistente. La evidencia aérea cambió el enfoque del operativo. Ya no se trataba solo de empresas fantasma y documentos manipulados. El rancho era también un nodo de movilidad clandestina que conectaba Veracruz con otros estados y con rutas internacionales. Era una arteria secreta de la red. Y cada pieza encontrada dentro del inmueble reforzaba la misma conclusión: alguien de muy alto nivel había planeado ese sistema para operar sin dejar huellas. Mientras los equipos revisaban el helipuerto clandestino, un grupo especializado ingresó a la única habitación que aún no había sido inspeccionada, una pequeña oficina situada detrás de la cocina principal. A simple vista parecía un cuarto de servicio, con un escritorio viejo y una silla de metal. Sin embargo, al mover un mueble pegado a la pared, descubrieron una puerta estrecha escondida detrás de un panel falso. La abertura conducía a un cuarto diminuto, sin ventanas, con paredes reforzadas y aisladas acústicamente. No había decoraciones ni muebles caros, solo una mesa metálica, un monitor apagado y un par de extensiones que conectaban a un regulador industrial. En el ambiente flotaba el olor a polvo electrónico, como si alguien hubiese trabajado allí recientemente. Sobre la mesa encontraron 3 discos duros etiquetados con códigos escritos a mano. Ninguno estaba conectado, pero el polvo alrededor mostraba marcas recientes de dedos. Al revisar el contenido en un laboratorio móvil, los analistas descubrieron que esos discos contenían respaldos de correos, documentos escaneados, recibos, estados de cuenta y transferencias relacionadas con dependencias del gobierno veracruzano. No eran archivos completos, sino recortes seleccionados, piezas específicas de información que solo alguien con acceso directo habría elegido guardar. Uno de los documentos contenía una lista de proveedores inflados con montos que no coincidían con el presupuesto estatal. Otro mostraba contratos asignados a empresas fantasma marcados como prioridad. Todo indicaba que el rancho funcionaba como un archivo vivo para proteger registros delicados. Lo más llamativo era un grupo de carpetas digitales etiquetadas como Rutas A, Rutas B y Rutas C. Dentro había diagramas con fechas, nombres clave y montos que se movían entre cuentas nacionales y extranjeras. Los movimientos coincidían con periodos en los que la administración estatal enfrentó auditorías federales. Parecía un manual de supervivencia financiera, un instructivo para proteger dinero público desviándolo hacia empresas fachada. En una carpeta adicional, llamada reservado, había un documento que mostraba coordenadas y fechas de vuelos que coincidían con los rastros encontrados en el pasto. Ese archivo confirmaba que el helicóptero era parte esencial del mecanismo para mover cargas que no debían aparecer en ningún registro oficial.
Uno de los analistas encontró además una lista con iniciales y fechas de reuniones privadas. Algunas coincidían con eventos políticos, otras con compras de propiedades, otras con cambios de titularidad en empresas satélite. Todo apuntaba a que la oficina secreta era el centro de control operativo. No contenía lujos, pero guardaba lo único que de verdad importaba, información diseñada para sobrevivir cateos, auditorías y cambios de gobierno. Ese hallazgo reforzó la teoría que Harfuch ya manejaba. El rancho no era un refugio ocasional. Era una instalación estratégica diseñada para guardar los secretos más peligrosos de una red que llevaba años operando a la sombra. Y cada disco, cada archivo y cada carpeta recuperada acercaba al equipo a la verdad final. Mientras los analistas procesaban la información de los discos, un equipo jurídico comenzó a rastrear a las personas cuyos nombres aparecían en los contratos y transferencias. Lo que descubrieron no era solo sorprendente, era inquietante. Muchos de los supuestos proveedores, socios y empleados vinculados al rancho no sabían que figuraban en documentos oficiales. Eran ciudadanos que vivían en colonias humildes, personas que nunca habían trabajado para el gobierno ni habían firmado un solo contrato estatal. Para ellos, el rancho no era un refugio de corrupción. Era un fantasma que de pronto aparecía en su historial legal. Una de las primeras entrevistas fue con un hombre llamado Thomas, un albañil de 60 años que figuraba como accionista de una empresa contratada para proveer material médico. Cuando los agentes tocaron su puerta, Thomas apenas entendía lo que le mostraban. Nunca he tenido una empresa, señores, apenas tengo para comer, dijo mientras trataba de reconocer su propia firma en un documento que jamás había visto. Lo mismo ocurrió con una mujer que aparecía como administradora de una compañía dedicada a mantenimiento de carreteras. Ella trabajaba vendiendo comida desde su casa. Su reacción fue la misma, desconcierto total. A medida que las entrevistas avanzaban, surgía un patrón. Las identidades usadas pertenecían a personas sin historial financiero robusto, sin acceso a información fiscal y sin posibilidad de detectar que estaban registradas en empresas fantasma. Todo encajaba con la estructura encontrada en el rancho. La red no solo usaba muertos para firmar documentos, usaba vivos vulnerables que nunca sospecharon que su nombre sostenía un fraude millonario. Otro testigo clave fue un joven que aparecía en una lista de proveedores. Había fallecido en 2019 tras un accidente, pero su identidad seguía activa en varias empresas relacionadas al rancho. Su familia, devastada, no entendía cómo alguien había obtenido sus documentos. Para la UIF, ese caso confirmaba la profundidad del esquema. No era una operación improvisada. Era una maquinaria que revisaba padrones, seleccionaba perfiles vulnerables y los convertía en engranes silenciosos de una red financiera. El hallazgo más duro llegó cuando una trabajadora doméstica apareció como responsable de una transferencia internacional. Ella vivía en un cuarto de la mina y ganaba apenas para alimentar a sus hijos. Lloraba mientras repetía que nunca había salido del país. Su caso se volvió simbólico dentro del operativo. Representaba el daño humano que la red había dejado a su paso, familias afectadas, historiales ensuciados y personas convertidas en máscaras legales sin saberlo. Todas estas entrevistas confirmaron el impacto social del esquema. El rancho no solo escondía dinero, escondía las historias de quienes fueron usados sin permiso. Y cada testimonio fortalecía la misma conclusión: la red estaba construida sobre la explotación de los invisibles, aquellos que nadie nota hasta que su nombre aparece en un expediente judicial. Cuando el sol comenzó a levantarse sobre las montañas, los agentes salieron del rancho con cajas, discos duros, documentos y evidencias que horas antes no figuraban en ningún mapa oficial. La propiedad, silenciosa y rodeada de neblina, parecía un monumento a la impunidad que durante años se escondió bajo capas de legalidad falsa. Los últimos equipos cerraron puertas, sellaron accesos y marcaron cada punto de la escena. A pesar del cansancio, nadie dejaba de mirar hacia la mansión, como si aún guardara secretos esperando ser descubiertos. El cateo había terminado, pero todos sabían que la verdadera batalla apenas empezaba. En el centro de mando, Harfuch revisaba los reportes finales.
Los documentos hallados en la biblioteca oculta, los discos de la oficina secreta, las rutas aéreas, los nombres de personas usadas sin consentimiento y los contratos firmados por muertos formaban una estructura demasiado grande para ignorarla. El rancho no era una simple propiedad ligada a un exgobernador. Era el corazón operativo de una red construida durante años para extraer dinero público, lavarlo, moverlo y esconderlo lejos de cualquier auditoría. Cada archivo recuperado derribaba una capa de esa estructura y exponía un nuevo nivel de corrupción. En paralelo, la UIF preparó un informe de emergencia. El documento detallaba triangulaciones internacionales, transferencias sospechosas, empresas fantasma activas en papel y testimonios de víctimas que jamás supieron que sus nombres estaban involucrados. La FGR solicitó medidas cautelares inmediatas, incluyendo el congelamiento de cuentas, citatorios a funcionarios y la recuperación de bienes ligados a la red. No era un caso simple, era un golpe directo al sistema que por años operó sin ser tocado. Mientras los medios comenzaban a difundir la noticia del cateo, surgieron reacciones en cadena. Algunos defendían al exgobernador, otros exigían justicia, pero la evidencia era demasiado clara. Los documentos no eran rumores, las empresas no eran ficción y las rutas aéreas no eran coincidencia. La red existía, había funcionado durante años y ahora estaba al descubierto. Lo que seguía dependería de la fuerza institucional y de la presión social. En las comunidades donde vivían las personas usadas como prestanombres, la noticia causó confusión y miedo. Muchos temían perder sus cuentas, otros no comprendían cómo su información llegó a esa red. Para ellos, la justicia significaba limpiar su nombre, recuperar su tranquilidad y entender por qué fueron elegidos sin saberlo. Ese lado humano del caso sería uno de los retos más grandes para las autoridades. Con el rancho asegurado y la evidencia bajo custodia federal, lo único claro era que esta historia no terminaba con un cateo. Lo que se descubrió entre esos muros podría desencadenar procesos históricos, revelar complicidades inesperadas y exponer redes que por años operaron bajo la sombra del poder. Y mientras la investigación avanza, te invito a suscribirte, comentar y estar atento a las siguientes revelaciones. Lo que viene podría cambiar por completo el rumbo político y judicial del país.